Hola, mi nombre es Natalia Fuster Bennassar y voy a presentar el trabajo de fin de grado que tiene como título Diseño de un programa de intervención basado en la terapia narrativa con el uso del cuento como herramienta terapéutica para el tratamiento de la sintomatología depresiva en infantes. A modo de introducción y como veremos más adelante en profundidad, el presente proyecto tiene su base en el modelo terapéutico denominado terapia narrativa. Se trata de una psicoterapia que busca un acercamiento respetuoso, no basado en la culpabilización, y que separa el problema de la persona, empoderándola a reducir la influencia de dicho problema a través de sus habilidades y competencias. Respecto al uso de la terapia narrativa con infantes, podemos destacar sus técnicas, en tanto que éstas se ajustan a la forma de expresión más propias de la infancia, utilizando plastilina, juegos, marionetas, cuentos, entre otros. Aunque nos centraremos exclusivamente en el uso del cuento, ya que se pretende que sea la herramienta principal en la intervención propuesta. Asimismo, se pretende abordar la sintomatología propia de la depresión infantil, en tanto que es una de las condiciones de malestar psicológico más frecuente en los seres humanos y los niños no son ajenos a dicho malestar. Como hemos mencionado anteriormente, el proyecto gira en torno a la terapia narrativa, un modelo terapéutico desarrollado por Michael White y David Epstein a principios de los años 80. Dentro de la terapia narrativa podemos destacar las conversaciones exteriorizadas, las cuales se centran en externalizar el problema y tratarlo como un ente ajeno a la persona. Esta externalización permite que la persona sienta que debe luchar contra algo y no contra sí mismo, además de no sentirse culpable por verse a sí mismo como el problema. Por otra parte, destacamos la identificación de acontecimientos excepcionales, que consiste en encontrar dentro de la historia de cada persona aquellos eventos que sirvan como base para construir historias alternativas más funcionales en contraposición a la historia dominante, la cual hace referencia al problema y sus efectos en la vida de la persona. Finalmente, destacamos el uso de documentos terapéuticos, como por ejemplo diplomas, cartas, cuentos, en general documentos que fortalecen la historia alternativa de la persona, a diferencia de las evaluaciones o informes clásicos, que suelen contener descripciones negativas con etiquetajes y con un lenguaje de patología. El credo máximo del abordaje narrativo es: la persona nunca es el problema es el problema. Por otra parte, la narración de historias propias de los cuentos tiene una gran similitud con la experiencia humana, ya que consisten en historias de personajes reales o imaginarios que se enfrentan a problemas que requieren que echen mano de sus recursos personales para enfrentar sus problemas, de igual forma que, bueno, cada uno de nosotros nos enfrentamos a problemáticas diariamente y vamos construyendo nuestra vida a través de diferentes historias. Esta verosimilitud es lo que hace que los cuentos sean terapéuticos, ya que si el problema o conflicto es similar al que el lector o el escucha está enfrentando, la historia inmediatamente se vuelve significativa para él y a través de la imaginación, la fantasía, el simbolismo y la metáfora, se producen asociaciones inconscientes y se crean nuevos significados que permitirán el cambio en la vida real, proveyéndoles nuevas soluciones a su experiencia. Uno de los principales motivos que respaldan la necesidad del presente proyecto es el elevado índice de afectación de la depresión infantil a nivel mundial, ya que después de los trastornos de conducta y junto con la ansiedad, constituye uno de los trastornos de salud mental más comunes en niños y adolescentes españoles, sin olvidar el riesgo de suicidio que implica este trastorno, ya que en algunos estudios la ideación suicida en niños de 6 a 12 años se sitúa en un 16%. Así pues, son datos alarmantes que suponen una preocupación a nivel social, ya que se trata de un trastorno que no solo afecta a nivel emocional, sino también a nivel cognitivo, somático y comportamental, repercutiendo en el ámbito escolar, social, familiar y personal del infante. Por otra parte, las investigaciones sobre el tratamiento de la depresión infantil son muy reducidas en comparación a las realizadas sobre la depresión adulta, y la gran mayoría se basan en una versión adaptada de estas últimas. Así pues, el estudio de otras psicoterapias y el diseño de herramientas psicoterapéuticas que favorezca el tratamiento y la comunicación con los infantes se convierten no en una opción, sino en una prioridad para lograr así una adecuada salud mental. Finalmente, esta intervención se plantea con el objetivo de superar todos los desafíos que a menudo se plantean al realizar terapia con niños, como la motivación y la estimulación, para que se impliquen en el proceso terapéutico y puedan sanar aquellas dolencias afectivas que interfieren en su desarrollo y en su día a día. El uso del cuento posibilita ver la terapia como algo lúdico, divertido, entretenido, con un lenguaje comprensible a su nivel de desarrollo.
Así pues, debido a todo lo que hemos mencionado hasta ahora, el presente proyecto tiene como objetivo estudiar la eficacia de la terapia narrativa mediante el uso del cuento como herramienta terapéutica para tratar la depresión infantil en niños de 6 a 12 años. Para ello, se ha establecido la siguiente hipótesis para validar o refutar a partir de los resultados que se obtuviesen. La terapia narrativa, con el uso del cuento como herramienta terapéutica, resulta eficaz para aliviar la sintomatología depresiva en niños de entre 6 y 12 años. Como hemos comentado, hay pocos estudios que se asemejen al que se pretende llevar a cabo en este proyecto. Sin embargo, mencionaremos algunos de los más relevantes y que más se asemejan. En 1998, Silver, Williams, Worthington y Phillips llevaron a cabo un estudio comparativo en el que se hizo un seguimiento de 108 niños con problemas de encopresis, 54 de los cuales recibieron terapia narrativa y los otros 54 otros tratamientos tradicionales. Este estudio demostró que al final del tratamiento, una mayor proporción de los niños incluidos en el grupo de terapia narrativa había mejorado o habían superado la encopresis en comparación a los niños tratados con terapia tradicional. En 2012, Cashin, Browne, Bradbury y Mulder llevaron a cabo un estudio piloto de intervención con el objetivo de determinar empíricamente si la terapia narrativa es eficaz para ayudar a los jóvenes con autismo que presentan problemas emocionales y de comportamiento. La conclusión del estudio demostró que la terapia narrativa es eficaz como intervención para jóvenes con autismo, ya que se encontró una mejoría significativa tanto en el malestar psicológico como en los síntomas emocionales. En 2012, también Loye, Kamali y Shafieyan llevaron a cabo un estudio en el que se explora la efectividad de la terapia narrativa para mejorar el comportamiento de niñas con TDAH. Demostró que la terapia narrativa tuvo un efecto significativo en la reducción de los síntomas del TDAH una semana después de completar el tratamiento y se mantuvo durante los 30 días siguientes. Por último, el estudio más similar que he encontrado se llevó a cabo en 2016 por Escobar, que realizó un estudio transversal para validar el cuento como una herramienta para la intervención psicoterapéutica en problemas emocionales en niños. Concretamente, los problemas emocionales que se tratan son el maltrato, la pérdida y el miedo. Las conclusiones son realmente alentadoras y positivas para el presente proyecto, ya que en todas las puntuaciones que se realizaron del posttratamiento aparecen mejoras significativas con respecto al pretratamiento. Para llevar a cabo la intervención, se ha diseñado una investigación cuasi experimental sin grupo control, más concretamente un estudio pre-post tratamiento de un solo grupo, el cual se basa en la medición y comparación de la variable dependiente, que en nuestro caso es la presencia de sintomatología depresiva, antes y después de la exposición del sujeto a la intervención experimental, que sería la intervención con terapia narrativa. Para controlar las variables extrañas, se formalizará un grupo de infantes heterogéneo en relación con el sexo, es decir, el 50% serán niños y el 50% serán niños. Y nos aseguraremos de que haya sujetos de todas las edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Los infantes serán reclutados a través de las unidades comunitarias de salud mental de la infancia y la adolescencia de las Islas Baleares y deberán cumplir los criterios de inclusión, que son tener entre 6 y 12 años y cumplir los criterios diagnósticos del DSM-5 de trastorno depresivo, así como no presentar ninguno de los criterios de exclusión, que son padecer alguna afección médica, padecer un trastorno mental comórbido a la depresión, estar en tratamiento psicológico y o psiquiátrico. Se ha realizado un cálculo con la calculadora Granmo y la muestra para nuestro proyecto, basándonos en estudios similares, nos lleva a una muestra de 34 sujetos para detectar una diferencia igual o superior a 5 unidades. Una vez reclutados los participantes, se les aplicará el cuestionario de depresión infantil, en el que todos deberán obtener una puntuación igual o superior a 19 puntos. Posteriormente, la intervención se realizará en una sesión dividida en dos grandes fases. Durante la primera fase se le leerá de manera individual a los infantes el cuento Tochuku, mi amigo multicolor. Cabe destacar que el libro tiene dos versiones, una para niños y otro para niñas, y lo único que difiere de uno a otro es el sexo de los personajes, más que nada para fortalecer así el proceso de identificación. Durante la segunda fase se realizarán una serie de preguntas en relación con el cuento para lograr la reflexión del infante. Posteriormente, el psicólogo desde la terapia narrativa explicará al infante que el problema no son las personas, sino que los problemas son los problemas y podemos luchar contra ellos como el protagonista del cuento.
Después de haber finalizado estas dos fases y al cabo de 2 semanas, se repetirá la aplicación del cuestionario de depresión infantil para analizar y comparar los resultados y se le otorgará un diploma al niño. Para analizar los resultados obtenidos a través del CDI, se utilizará la técnica estadística de análisis de datos de Student para medidas repetidas, la cual nos permitirá contrastar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En relación con el cuestionario de depresión infantil de COVAX, se espera que haya una disminución de la puntuación obtenida en el cuestionario, ya que de esta forma, al realizar la comparación entre las medidas pre y posttratamiento en términos de percentiles, se observará consecuentemente una disminución de la sintomatología depresiva. Los resultados se considerarán favorables respecto a la hipótesis de la investigación si en el cuestionario de depresión infantil se obtiene la validación de la hipótesis alternativa, así como la obtención del valor medio de la diferencia con valor positivo, ya que de esta manera se observarían diferencias estadísticamente significativas en la disminución de la gravedad de la sintomatología. Como conclusión, si el presente proyecto se llevara a cabo y la hipótesis inicial se confirmara, se demostraría que la terapia narrativa a través del uso del cuento como herramienta terapéutica puede resultar eficaz como tratamiento para la depresión infantil en niños de 6 a 12 años y, por tanto, se podría empezar a utilizar como método de intervención bien alternativo, bien complementario, en el ámbito de la psicología clínica infantil. Además, respaldaría los estudios que se han llevado a cabo hasta la fecha y que han obtenido resultados positivos. Por el contrario, si los resultados no fueran favorables y la hipótesis inicial fuese rechazada, se demostraría que esta intervención en particular no ha terminado de resultar eficaz y no ha alcanzado los objetivos previstos y, por tanto, sería necesario realizar un exhaustivo proceso de revisión con el objetivo de detectar los factores que hayan podido resultar decisivos para que los resultados no sean favorables. Posteriormente, se estudiaría pues, la forma de solucionarlos. En lo personal, considero que el proyecto me ha aportado una gran cantidad de conocimientos acerca de la terapia narrativa muy útiles e interesantes. Me gusta mucho la forma de concebir los problemas y a las personas, así como las técnicas que utiliza. Por otra parte, he podido llegar a la conclusión de que es realmente necesario seguir innovando nuevas maneras de abordar y tratar los diferentes problemas psicológicos propios de la edad infantil, ya que habitualmente tanto las evaluaciones como los tratamientos suelen basarse en adaptaciones de los ya existentes y utilizados en la edad adulta. En cuanto a las limitaciones del diseño experimental y los aspectos a mejorar, podríamos mejorar el diseño incluyendo un grupo control no equivalente o bien realizar una comparación con un grupo control que no reciba tratamiento o que reciba terapia cognitivo-conductual, que actualmente es la de elección para tratar la depresión infantil. Asimismo, resultaría beneficioso emplear técnicas de control más eficaces para controlar las variables extrañas, como por ejemplo acceder al historial médico de cada participante. Por otra parte, podríamos encontrarnos con ciertas dificultades durante el desarrollo del proyecto, como por ejemplo, debido a que estamos tratando con niños pequeños, algunos niños pueden no querer participar por miedo a estar con un desconocido o que durante la terapia rompan a llorar, imposibilitando así la intervención. Asimismo, otra dificultad podría ser que al infante no le motive la narración de cuentos y que debido a ello no logre establecer la identificación con los personajes, lo cual haría pues que la intervención no tuviera éxito. Finalmente, y a modo de conclusión, tengo que decir que a pesar del estrés generado por la realización de este proyecto, lo he disfrutado muchísimo. He aprendido muchísimas cosas nuevas y la terapia narrativa me ha maravillado, no solo por la eficacia que ha demostrado tener, sino por las bases sobre las que se sienta. Creo que es una de las terapias que más respeto y no culpabilización transmiten y considero que todas las herramientas que utiliza, como técnicas de intervención, pueden llegar a ser poderosamente útiles para los trastornos infantiles que están a la orden del día. Muchísimas gracias por verme y por escucharme. Gracias a mi tutor, a mi familia, amigos y a mí misma por seguir hacia adelante.